Esta vez quiero compartir con todos ustedes un tema que me parece es de suma importancia comprenderlo, sobre todo en el contexto católico, porque de pronto no le hemos entendido bien, no le damos la fuerza, pero Dios necesita y la humanidad necesita que este tema nosotros lo comprendamos. Y es el tema de los dones que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios da unos dones a los seres humanos, unos dones sobrenaturales. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 38, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo obraba o estaba al interior de Jesús y por eso él podía sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, liberar a los cautivos por las fuerzas del mal, esto es, hacerles la liberación de las hechicerías o brujerías que les habían hecho. El Espíritu Santo hoy busca hombres y mujeres dispuestos a recibirlo y a recibir esos dones. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11 o al 12, la Biblia nos va a decir la diversidad de dones que el Espíritu Santo de Dios regala. Entre ellos, la de curar a los enfermos. ¿No se imagina usted lo hermoso que se siente poder levantar una oración en favor de alguien y que ese alguien sea curado de una enfermedad? Y déjeme decirle que es de una enfermedad cualquiera, porque cuando es un don de Dios, el Espíritu Santo puede obrar y puede sanar desde una fiebre hasta sanar un cáncer. Cuando la ciencia se agota, la fe empieza. Cuando la ciencia no puede, la fe lo puede. Uno podría ver cómo Jesús en Mateo 15, versículos 29 al 31, le devolvió la vista a los ciegos, la voz a los mudos, el oído a los sordos, a los cojos hizo caminar. ¿Qué traduce esto? Que lo imposible para la ciencia es posible para la fe. Cuando nosotros recibimos ese don del Espíritu Santo, el don de curar a los enfermos, que está en 1 Corintios 12, 7 al 12, usted va a ver ahí que es un don que Él da y que puede sanar, curar, liberar. ¿En quién podemos nosotros constatar esto? Hombre, digamos en Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15, vemos que en el apóstol Pedro se cumplía. Dice que cuando Pedro pasaba, al pasar la sombra por donde estaban los enfermos en camillas y poseídos espiritualmente, los enfermos eran curados y los poseídos eran liberados. Pero entonces, ¿quién era Pedro? Pedro fue un humilde pescador. Pedro no tenía capacitación académica. Pedro a nivel social no ocupaba nada. Pedro a nivel económico, pues eso era un pescador y a veces hasta mal pescador porque le iba mal. Hay pasajes en la Biblia donde Jesús lo abordó para decirle, invítame a pescar, a desayunar, y decir, tiré la red toda la noche y no pude sacar ni uno solo. ¿Esto qué traduce? Que Pedro no era nadie. Pero Pedro, el día de Pentecostés, en capítulo 2 de los Hechos, que ojalá lo leyeras todo el capítulo, Hechos capítulo 2, te vas a dar cuenta que allí Pedro recibe los dones del Espíritu Santo y empieza a predicar, empieza a sacar un discurso elocuente, con firmeza, con convicción, que ese es el otro don, el don de anunciar la palabra de Dios. Pero él siguió predicando la palabra y también Dios respaldaba con más dones curativos y de liberación, y ahí es donde en Hechos 5, 14 y 15 lo encontramos haciendo eso, ejerciendo milagros sobrenaturales. Pedro fue el que se encontró un día a alguien en el pórtico de la iglesia y le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y camina. Son cosas maravillosas que Dios desde la eternidad ha querido darnos esa participación a los humanos, a unos en favor de los otros. Pero que hablar del apóstol Pablo, que era un hombre, si Pedro no tenía ninguna popularidad, Pedro no tenía letras ni nada, como ya lo dijimos, Pablo era que era un hombre malo. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Léete a Hechos capítulo 7, ahí encontrarás todas sus acciones equivocadas y dañinas. El capítulo 7, 8 y 9, que es donde va a tener el encuentro con el Espíritu de Dios. Va a tener ese encuentro y va a ser transformado. Y este hombre cree en esos dones
y el Espíritu Santo le concede. En Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, dice que Pablo mandaba sus ropas a las personas enfermas y las enfermedades eran curadas. Y que esas mismas personas, cuando eran poseídas por fuerzas del mal, esas mismas fuerzas desaparecían. ¿Cómo le parece la unción a través del ADN de la sudoración? A través del ADN de San Pablo, las personas se curaban. Y había sido un hombre equivocado en la vida, había sido un perseguidor de los cristianos, había sido una persona no socialmente buena, no aceptada, tenía conductas equivocadas. Pero el Espíritu Santo le dio dones y curó enfermos, liberó cautivos, hizo grandes milagros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Que Dios a cada uno, Efesios 4, 7 al 11, dice que a cada uno nos da a nosotros una degustación, un don. La pregunta es ¿cuál es el tuyo para que lo pongas al servicio de la humanidad? La pregunta es ¿qué don quisieras que Dios te regalara? Y trabaja por eso, porque será hermoso contribuir a la paz de este país, a la salud de este país, a la libertad de este país, a tantas personas que les podríamos hacer el bien recibiendo los dones del Espíritu Santo. Así que te animo a que leas estos pasajes que hemos citado, a que los medites y a que le pidas al Espíritu Santo que te dé esos dones para que los practiques en tu casa, en tu empresa, en tu universidad, para que pongas esos dones al servicio de la humanidad y así hagas que otros le den la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los milagros y favores recibidos a través de los dones que te ha regalado. Que Dios te bendiga, mil y mil bendiciones, y que Dios pueda utilizarte para ser canal de bendición para muchas personas. Chao.